Canal C, 15 años. Estamos con vos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Posta, junto con Diego Marconetti y mi nombre es Juan Bernau. Vamos a tratar de centrar toda la información que tenemos hoy, porque hoy es un día cargadísimo de información. Hace instantes te estábamos chequeando lo último que nos estaba llevando. Diego, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noticias, por lo menos. Buenas noticias, Arrancamos ¿no? con buenas noticias. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. La primera gran buena noticia es que no quedan focos activos en Córdoba. Según confirmaron desde el gobierno provincial, Claudio Viñeta, el secretario de Emergencia y Riesgo, no quedan focos activos a esta hora en Córdoba y bueno, y se espera que para mañana algo de agua caiga. Está pronosticado. Esperemos que sea, ahí hablan los meteorólogos que no va a ser mucho. No, pero a esta altura lo que sea. Pero bueno, está ese pronóstico para mañana y para pasado. El fin de semana otro poco también está pronosticado lluvia, así que bueno, empieza ojalá a cambiar un poco el contexto más favorable en este invierno terriblemente seco y que ha dejado más de 300.000 hectáreas quemadas en la provincia de Córdoba. Bueno, una buena noticia también que se va confirmando a la tarde, lo adelantaba desde el gobierno nacional, van a darle una especie de ayuda, subsidio, un no remunerativo a aquellos bomberos que han participado de los incendios, que se acredite que hayan participado, un remunerativo creo que alrededor de 10.000 pesos por 3 meses. Así que bueno, es una ayuda que compensa la labor que han hecho. Estaba viendo las imágenes de la Shell de acá de la Ruta 20. Lo que fue el domingo. Estaba a metros el fuego. Tremendo. Llegó a metros el fuego. Ese campo que se prendió fuego es un campo del ejército, es una reserva natural militar. Esa es la característica, el estatus que tiene. Son alrededor de 15.000 hectáreas que están compuestas principalmente de bosque nativo y es el lugar donde generalmente el ex tercer cuerpo de ejército, hoy segunda división del ejército argentino, realiza maniobras, hace entrenamiento. Allí está prohibido el acceso porque justamente hay sectores donde se pueden encontrar bombas activadas, etc. Pero es un lugar bellísimo. Tuve la suerte de recorrerlo hace unos años, invitados por el ejército. Es bellísimo y cumple para Córdoba, para la ciudad de Córdoba, una función fundamental a la hora de contener las inundaciones, porque si esa zona, por ejemplo, se impermeabilizara, se vería muy perjudicada la zona oeste de la ciudad de Córdoba porque el agua escurriría hacia ese sector. Entonces cumple una función fundamental claro. Ese ecosistema allí. Otra de las informaciones del día de hoy es que el Orfeo, ese estadio donde han pasado innumerables shows, donde han pasado eventos que van a quedar en la retina de todos, hoy Euclides Bugliotti ha decidido presentar los papeles en el CPC de la Monseñor para comenzar a pedir la autorización. Es el primer paso, es la primera autorización que hace oficialmente Euclides Bugliotti para que ese lugar se pueda demoler o se pueda cambiar o que cambie de un estadio de eventos y de shows a un complejo de departamentos, de edificios en el lugar. Algo que hay que esperar. Da la sensación de que es más presión para las autoridades municipales para ver qué pueden resolver entre todos, para ver si se puede salvar. Pero a la zona no le vendría mal un complejo habitacional. De hecho y cómo está Milénica pegado, digamos. El complejo Milénica está cruzando la calle, digamos. Y lo que ahí plantea Bugliotti es el permiso de demolición después de que cuentan, esto lo reflejaba Diego Dávila hoy en La Voz, cuentan que se reunió con el intendente para pedirle ayuda para sostener esa estructura y no consiguió ningún apoyo. Nosotros hemos hablado con Miguel Siciliano y ha habido un par de reuniones, un cruce de llamados para ver cómo lograba Bugliotti mantener ese complejo con vida, un complejo que le demanda, según Bugliotti, alrededor de 1 millón y medio de pesos mensuales. Otra noticia importante fue la presencia del ministro de Salud, Diego Cardoso, en la legislatura presentando el informe con datos muy preocupantes, datos que reflejan una Córdoba que está realmente complicada en materia de coronavirus. Y con relación a esto queremos repasar
y ya nos metemos de lleno en la pauta del programa de hoy, vamos a repasar cómo fue creciendo la curva de contagios en la provincia de Córdoba para demostrarle lo poco que nos estamos cuidando. Mire, 13, vamos a hacer un salto mensuales, vamos a utilizar el día 13 como el día de hoy para marcar cómo fue creciendo. Si el director también lo puede traer a esa placa, si puede traerme la pantalla grande, también además del aire, se lo agradezco mucho. El 13 de marzo, estaba comenzando la pandemia, teníamos en Córdoba solamente 2 contagios. 2 contagios, estamos hablando de contagios. Vamos a hacer un salto de un mes. Nos vamos a ir al 13 de abril para saber cómo va creciendo. Acá está, mire, 13 de abril. Vamos a hacer el primer salto, vamos a hacer saltos mensuales, de mes a mes. La segunda imagen, vamos al 13 de abril, 215 casos. 215. Pasamos al 13 de mayo, 365, ¿no? Veo cómo van creciendo los números. 365, habíamos arrancado 2 meses antes con solamente 2 casos. El 13 de junio, 492 casos, ¿no? Ahí va creciendo, va de a poquito subiendo la curva. El 13 de julio, 962 personas ya estaban contagiadas de COVID. Ahí prácticamente se duplica, ¿no? En junio, digamos. Hoy estamos duplicando la cantidad de casos en 18 días. 18 días. Mire ese salto. Miren el salto del 13 de julio al 13 de agosto, 4.136 casos en la provincia de Córdoba. Y hacemos otro saltito más lindo, ¿le parece? Miren, al 13 de septiembre, 14.420 casos de contagio en Córdoba. Y ahora, en el día de, bueno, la estadística de hoy la debes tener en instante, la última estadística con la que hemos hecho esta infografía, el 13 de octubre, 52.918 casos. 52.900 casos en la provincia de Córdoba. Hoy se sumaron 1.150 casos más, así que no. 54.000 casos. 54.000 casos. La tasa de contagio en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, perdón, es cada 18 días. O sea que de acá a un mes vamos a estar cerca de los 100. Y es impresionante, Juan, cómo impactó la liberación, porque las fechas no hablan por sí solas, es la liberación de actividades, y principalmente las reuniones sociales. Es llamativo si uno repasa las fechas en las cuales se tomaron las medidas, es claro el impacto de la liberación, no tanto de las otras actividades, por ahí de bares, y ya vamos a hablar un poco de ese tema, sino de la cuestión de las reuniones sociales. Fue clave, las reuniones sociales fue clave. Hay estudios por todos lados que demuestran que el 80%, no, perdón, me corrijo, el 85% de los brotes que hubo, brotes de casos de coronavirus que hubo en la provincia de Córdoba fueron producto de reuniones sociales ilegales, donde no se permitían, donde no se podían hacer, donde no hubo ningún tipo de cuidado. Por eso estos 54.000 casos que tenemos hoy en la provincia de Córdoba, y otra imagen que es sinceramente, para cuestionar y mucho, la gente que se iba a hacer el hisopado hoy a la mañana, luego de haber estado en la movilización del 12 de octubre. Claro, no, eso ya era el sinónimo o la imagen más, patética, por calificarla de alguna manera, porque aparte no tiene sentido hacerlo a las 24 horas. No tiene sentido. No tiene sentido por varias cuestiones, principalmente porque si estuviste ayer y fuiste contagiado ayer, no hay forma que hoy el resultado te dé positivo, porque estás en el periodo de ventana. Y aún más, si estuviste ayer y estás asintomático y fuiste hoy, corriste riesgo de contagiar a toda la gente que estaba ahí haciendo la cola con vos. Increíble. Alrededor de 1.100 testeos hizo la municipalidad en este plan que ha implementado en los CPC, de las cuales sigue manteniendo una tasa de positivo alrededor del 30%. Es muy alta, que sigue siendo altísima. Ya nos metimos de lleno entonces con el tema que hemos planteado hoy, que son las restricciones de 6 departamentos de 102 localidades en la provincia de Córdoba, localidades que en muchas de ellas, o las principales, tienen a sus jefes comunales, tienen a sus intendentes, apoyando a los comercios, apoyando a los empresarios locales para que no sea una restricción donde tengan que cerrar, sino donde se pueda permanecer abierto los lugares, donde pueda permanecer la actividad de restaurantes, actividad de bares, sobre todo actividad de gimnasios. No hay estadísticas que nos confirmen de que por abrir un gimnasio, por abrir un bar, se haya generado brotes de contagio. Pero estamos viendo la imagen que veíamos recién, las estadísticas. 54.000 casos en la provincia de Córdoba demuestran
cómo no nos estamos cuidando en nuestra provincia. Cómo no nos estamos cuidando. Así que, y hoy lo escuchábamos también a Salivi haciendo un mensaje para todos los vecinos. Yo no sé qué quiere hacer. Salivi, el intendente de Mendiolaza, dando un mensaje a todos los vecinos donde le emitió una carta al presidente de la Nación pidiéndole autorización para poder hacer una reunión el Día de la Madre este próximo fin de semana. Cuando, insisto, están leyendo otra realidad, otro diario. Cuando está claro que insistimos, el impacto de las reuniones sociales que están prohibidas, y es el otro tema que nadie se está acordando, siguen prohibidas las reuniones sociales en Córdoba. Ya hace aproximadamente un mes, o más de un mes, en septiembre ya se dejaron de autorizar, cuando hizo el primer pico grande en la ciudad de Córdoba, se dejaron de estar permitidas estas reuniones sociales una vez los domingos. Eso, cualquiera que ve redes sociales se da cuenta que muy poca gente lo está respetando y insistimos, está prácticamente comprobado que allí es donde se originan esos focos que mostraba Juan recién en el gráfico, que hablan por sí mismos, son muy elocuentes y que obligan al gobierno, o es la excusa que tiene el gobierno para cerrar otras actividades que dicen, ellos mismos dicen, nosotros tenemos protocolos. Hoy escuchaba a los dueños de los gimnasios diciendo, tenemos un protocolo que fue destacado como el mejor de todos por las autoridades de COE. El jueves y el viernes nos obligan a cerrar. En una situación que ya los encuentra con la soga al cuello, porque ya vienen de varios meses sin poder abrir, les habilitaron, de a poco la gente se fue sumando, no tienen el flujo de clientela, de personas, de socios que suelen tener, y en base a eso la tienen que estar remando con una nueva restricción, que el gobierno, si bien anunció 200 millones de pesos en subsidios, en ayuda para estos comercios, para los gastronómicos, para los bares, para las academias de danza, no hay todavía precisiones de cómo se va a instrumentar y de cuánto es lo que se les va a dar a estos comercios, a estas ramas que fueron obligadas a cerrar desde el lunes. Vamos a adelantar un poquito la pauta hoy. Vamos a hablar de los comercios, vamos a hablar de los gimnasios, vamos a hablar de lo que pasa en el interior, vamos a hablar con un especialista en leyes. ¿Es culpa nuestra? ¿Es culpa de los gobiernos? Los DNU que impiden circular están bien presentados, bien estudiados, bien consensuados. Dicen que una ley que no se consensua, que no se discute. Y después, interna radical, que está el rojo vivo, no se lo pierdan porque está que arde la interna de Radical de Córdoba. Y el cierre, como siempre acostumbramos, agenda nacional. Venimos con en los dos primeros programas, invitados que han sido del gobierno, Aníbal Fernández, Eduardo Valdés la semana pasada. Hoy nos vamos para el otro lado a ver qué está pasando en la oposición y también para hablar de lo que dijo el expresidente Mauricio Macri ayer. Va a estar Fernando Iglesias con nosotros aquí en Posta. ¿Nos vamos a la pausa? Una pausa, ya volvemos. Gracias. Hoy tiene sabor a almuerzo de trabajo, a grandes socios, a merecer un ascenso, a presentaciones bien hechas, a reuniones que no pueden esperar y se siente mejor que nunca. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio, gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Con solo una hora de tu día podés salvar una vida. ¿Sabías que la mayoría de las personas que se recuperaron de COVID-19 pueden donar su plasma? Este plasma contiene los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad y estimular una pronta recuperación. Es simple, es seguro, no duele y es un gran acto de amor. Si donás, salvás. Juntos tenemos futuro.
Martín Cicioli, Nancy Pasos, Jay Mamón, Ernestina País, Joe Fernández, Martina Soto Pose. Escuchalos en Rock and Pop Córdoba, FM 93.5, donde vive el rock. ¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Segundo bloque de posta y nos metemos de lleno ya con el conflicto, principalmente con el conflicto de los gimnasios. Está en línea Nahuel Rolando, propietario de Manuel Rolando, que está en línea con nosotros. ¿Cómo andás, Manuel? Buenas noches. Yo no lo escucho, no sé si él me está escuchando a mí. ¿Manuel? Bueno, Hola. Los Ahí poníamos. está, ahora sí. ¿Nos está escuchando, Manuel? Buenas noches a todos. Sí, los escucho un bajito, pero... Bien, para resumir, te han prohibido abrir el local, o hoy han querido reunirse ahí en tu gimnasio y no han podido hacerlo. Luego han tratado ahí de tener algún tipo de juntada con todos los propietarios, con todas las personas que están involucradas en este conflicto de los gimnasios y han llegado a una especie de acuerdo de salida transitoria. ¿Cuál es esa? ¿Cuál sería o cómo sería a partir de ahora la vida en los gimnasios de Córdoba? Bueno, mira, permitime darte un pequeño resumen de lo que fue llegar a este día, digamos. Nosotros fuimos la primera industria en cerrar el 16 de marzo y acompañamos toda esta medida. Durante 6 meses trabajamos en conjunto con todas las autoridades COE, municipios, provincias, acompañando y generando un protocolo de bioseguridad que fue destacado realmente por todos como uno de los mejores. Además, trabajamos con una persona cada 20 metros cuando comenzamos con la apertura de los gimnasios. Después de 50 días de apertura, logramos empezar a tener datos propios que nos dicen que no hemos tenido contagios ni propagación del virus en ninguno de nuestros establecimientos. Por lo cual, la medida que se tomó no fue consultada con nuestro rubro bajo ningún punto de vista. El día jueves tuvimos reuniones con el COE, con autoridades municipales, en donde nos felicitaban por la aplicación, en donde más del 95% de los gimnasios están cumpliendo a rajatabla el protocolo, y empezamos a hablar de nuevas ampliaciones. Y el día sábado nos desayunamos con nuestro gobernador diciendo que teníamos que volver para atrás. Muy difícil, ¿no? Muy complicado. ¿Y cuál es la situación en este momento? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento, algún tipo de diálogo, lo que preguntaba Juan antes? Claro, no tuvimos ninguna comunicación, nos quedamos totalmente digamos, fuera de lugar, porque siempre trabajamos con diálogo, creando cosas en conjunto, y pensábamos que íbamos a hacer comunicado 15 días antes para organizarnos. Imagínate que tenemos empleados, colaboradores, pagos. No fuimos para nada consultados. Por lo cual dijimos, no estamos de acuerdo con esta medida, vamos a abrir. El día domingo, 11:30 de la noche, a los 8 miembros de la comisión directiva nos llega una notificación de que si abríamos podíamos ir presos de 6 a 2 años. Bien, en este momento ¿hay una posibilidad de abrir, de ejercer la actividad? Locales, pero seguir con esta comunicación de que no estamos de acuerdo con esta medida, no fue consultada, no fue consensuada.
y empezamos a trabajar sobre una mesa de diálogo. Hoy a las 9 de la mañana llamamos a una conferencia de prensa donde se presentaron todos los medios, gráficos, radiales. Cuando quisimos abrir la puerta del local, no como gimnasio, simplemente para dar una conferencia de prensa, es el lugar donde la Cámara se reúne, había un auto esperando de la policía y gente de fiscalía diciendo que si abríamos el local, quedábamos todos detenidos. Realmente no entendemos nada, digamos, somos gente que trabajamos, que estamos trabajando en conjunto, que apostamos al diálogo y estamos recibiendo un trato cercano a lo delictivo. Nahuel, increíble lo que pasa con los gimnasios, con lo que pasa con los comercios. ¿Cuál es la situación en este momento? Digo, porque a esta hora, ¿hubo algún acercamiento? ¿Mañana qué va a pasar? Sí, por suerte hemos tenido llamadas de todo el arco político, legisladores que están trabajando en dar marcha atrás, intendentes. Y bueno, mañana tenemos al mediodía una reunión con el COE y la idea es, bueno, empezar a dialogar. Nosotros no queremos echar culpa a nadie, queremos trabajar, queremos que nuestros afiliados, queremos que nuestros empleados puedan tener un futuro. Hoy realmente ya tenemos más de un 20% de cierres y esto nos deja muy cerca el cierre de muchos más. Manuel Rolando, de la Cámara de Gimnasios de Córdoba, contando esta difícil situación. Te agradecemos mucho, vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona. Te agradecemos por comunicarte con Posta. Muchas gracias por el espacio de difusión y bueno, realmente ojalá que podamos llegar a un acuerdo. Lo más importante es eso, el diálogo y poder trabajar, es lo que estamos buscando. Quiero recordar que nuestro rubro es contagio cero, somos seguros y no tenemos duda que somos esenciales. Ojalá que así sea. Manuel, un abrazo y seguimos con el tema, Juan. Seguimos con el tema de restricciones, seguimos con el tema de decretos, leyes. Para eso hemos convocado a Nahuel Maisley, que es investigador de CONICET. Además, te estoy leyendo porque el currículum es bastante largo, estamos viendo en pantalla ahí, bastante largo. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Estudios Legales Internacionales en la Escuela de Leyes de Nueva York. Y bueno, algo estudió, algo estudió. Un montón sí, ¿viste? Cuando agarró un contrato, están todas las letras chiquitas al fondo. Bueno, la todo nuestra eso tiene una sola línea. Es parte del currículum. Sí, lo queremos aprovechar porque leíamos ¿Qué tal? Buenas noches, Nahuel, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar. Primera pregunta es, nos cuesta, primero, iba a decir si nos costaba a los argentinos aceptar, respetar las leyes, pero quiero ir con otra anterior, que es este tipo de legislación que se ha implementado desde el gobierno nacional, que lo han continuado las provincias, estos DNU, estos decretos, se deben respetar, son leyes, pese a que no han pasado muchas de ellas por la legislatura ni por el Congreso. ¿Cómo tengo que tomarla yo, ciudadano habitual o ciudadano diario en el caso de Córdoba o de la Argentina? Sí, bueno, sobre si son o no derecho vigente, es una discusión compleja porque uno podría decir que en principio lo son hasta que se declare su inconstitucionalidad. Pero nosotros con un grupo de colegas del Instituto Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hace un par de meses ya, en julio, elaboramos un informe discutiendo la constitucionalidad de estos decretos de necesidad y urgencia, porque la Constitución argentina lo que prevé es que, sobre todo en circunstancias complejas, las decisiones deben ser tomadas de forma democrática, de forma deliberativa. Hay una serie de procesos, de procedimientos para la toma de decisiones. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución, dice que el Poder Ejecutivo de la Nación no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativas, y establece una serie de excepciones. Entonces, la discusión en este caso es si la situación de la pandemia presenta esas excepciones. Y específicamente es relativamente sencillo, la Constitución pone dos requisitos para que el Poder Ejecutivo pueda dictar decretos de necesidad y urgencia. El primero es, precisamente, valga la redundancia, que haya necesidad y urgencia, que haya una necesidad imperiosa de legislar sobre alguna materia de forma urgente. Y el segundo requisito es que el Congreso esté impedido fácticamente de llevar a cabo su tarea. Lo que nosotros decimos en el informe es que evidentemente esta situación era plausiblemente existente en marzo, cuando se tomó la primera decisión
respecto de la cuarentena inicial, había una necesidad, había una urgencia, el Congreso no estaba sesionando, entonces era casi un ejemplo de laboratorio de exactamente lo que los constituyentes querían con el 99 inciso 3. Ahora, a 7 meses de eso y con el Congreso funcionando, la legitimidad de ese proceso de toma de decisiones, en el cual en última instancia es un proceso cerrado, el presidente se asesora con distintos sectores y dialoga eventualmente con distintos sectores, pero la Constitución tiene un procedimiento para adoptar estas decisiones, que es que esto pase por el Congreso. Y no está pasando por el Congreso, las decisiones las está tomando el presidente y dejando de lado encima la cuestión federal, ¿no? El presidente está decidiendo sobre cuestiones, qué pueblo se abre, qué pueblo no, qué restricción sí, en qué pueblo no. Bueno, todo eso es cuestionable desde un punto de vista jurídico. ¿Y eso qué impacto tiene, Nahuel, en el respeto del ciudadano a lo que se está imponiendo, que es lo que estamos viendo en los últimos meses, que por más que se impongan restricciones, se dan estos episodios de rebelión, por decirlo de alguna manera, por parte de ciudadanos que resisten esas medidas? Sí, yo creo que definitivamente hay un factor de rebelión consciente, pero detrás de todo esto es todavía más preocupante, porque es el fenómeno que Carlos Nino, un jurista argentino muy importante, describía en un libro de 1992, un libro muy interesante, se llama Un país al margen de la ley. Nino decía que la Argentina tiene un fenómeno muy peculiar, que es una anomia boba, la llamaba él, anomia, a norma, una falta de cumplimiento de las normas que es boba, ni siquiera es que la gente no cumple para beneficiarse personalmente o por razones de que observa que hay un problema con la norma, hay una cultura de incumplimiento de las normas. Y este tipo de procedimientos de toma de decisiones, oscuros, de espaldas a la ciudadanía, paternalistas si se quiere, ¿no? Hay una voluntad de cuidar a la ciudadanía sin creer que la ciudadanía tenga algo para decir respecto de las decisiones de cómo cuidar. De nuevo, esto puede ser razonable si hay que tomar una decisión en 15 días, pero si estamos hace 7 meses tomando decisiones sobre las escuelas, los gimnasios, lo que conversaban ustedes recién, ese tipo de conversaciones son conversaciones que deberíamos poder tener como sociedad. Y entonces se da esta anomia boba en la cual es un proceso en el que nadie cumple la ley, pero no beneficia a nadie, porque tenemos estas normas que nadie cumple, que ni siquiera el gobierno cree que se puedan cumplir, ya ni siquiera sabemos qué está permitido, qué está prohibido, porque encima la forma en que está presentado el DNU original es una prohibición general con excepciones. Entonces uno se tiene que poner a pensar si lo que va a hacer está dentro de las excepciones o no, cuando la regla en cualquier Estado de Derecho es la opuesta, ¿no? No hay restricciones, salvo que se especifiquen esas restricciones. Nahuel, te cierro con algo que vos planteabas en esta historia, en este hilo de Twitter, que es para que las normas, para que las leyes deban cumplirse, debería primero consensuarse entre todos. ¿Faltó este consenso entre el presidente y los gobernadores o entre el presidente y los legisladores para que nosotros entendamos que estamos violando realmente una ley para de una manera cuidarnos con respecto a este virus? Sí, si me permitís, yo creo que podemos conectar esta cuestión con lo que evidentemente a esta altura es un fracaso en términos de la cantidad de muertes que tenemos, la cantidad de contagios que tenemos y la importancia de la pandemia a 7 meses de su comienzo. No logramos frenarla, por lo menos no logramos frenarla exitosamente. Después podemos comparar si un poco mejor o un poco peor. Pero a esta altura debemos ser un poco autocríticos sobre lo que pasó. Y mi hipótesis es que el proceso de toma de decisiones nos hizo llegar a decisiones peores. Nos hizo llegar a decisiones peores porque quienes tomaban las decisiones no recibían inputs, no recibían información de las personas afectadas por las decisiones. Y eso de un lado, digamos, si tenemos un proceso de decisiones que no es el apropiado para las decisiones que tenemos que tomar, es probable que las decisiones sean malas. Y por otro lado, del lado de la ciudadanía, por supuesto que la normatividad de esas normas, la legitimidad tanto normativa como sociológica, ese impulso que tenemos todos a cumplir el derecho. Nosotros cumplimos con el derecho no solo por las sanciones, sino porque en general creemos que hay algo valioso en ese proceso jurídico, en el derecho. En este caso se pierde, cuando uno siente que las decisiones las toma otro de espaldas, uno ni siquiera entiende exactamente qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, y es lógico que haya incumplimiento y que se genere esta anomia boba, ¿no? Bueno, hoy la discusión, y para ir cerrando, es después de 7 meses que nos tienen encerrados, nos vuelven a encerrar. Digo, esa es a ver, a cualquiera que para uno en la calle
le planteé eso. Hoy estuve caminando, fui a comprar unas cosas a la farmacia ahí por San Vicente, la San Jerónimo, y escuchabas eso, o sea, uy, pero nos cierran, nos tuvieron 7 meses, nos vuelven a cerrar. Digo, tiene que ver con esa cuestión que vos planteás. Lo loco, lo difícil es pensar por qué no se pudo tener ese feedback de la medida que se tomaba. Sí, fíjate cómo lo planteas vos, nos vuelven a encerrar. Vivimos en democracia, deberíamos tomar las decisiones nosotros, o por lo menos deberíamos tener la posibilidad de participar e intercambiar argumentos con quienes deciden en un proceso abierto, y para eso tenemos el Congreso y ese es el procedimiento legislativo que tenemos. Y eso, ¿por qué no funcionó? Yo creo que hay razones estructurales en nuestro país. Esto no es nuevo, esta centralización de las decisiones. No es que este gobierno es particularmente, si uno mira los antecedentes, esto es una cuestión estructural en nuestro país. Pero esta era una oportunidad y el gobierno empezó bien asesorándose, empezó bien convocando a la oposición, como una situación de excepción. Pero después la excepción se volvió la regla y se fue quedando y bueno, en lugar de establecer un plan para lo que viene, todavía estamos a tiempo de establecer por lo menos un plan para los meses que vienen. Esta pandemia todavía le quedan varios meses. Entonces, deberíamos empezar a pensar cómo vamos a tomar las decisiones, al menos de acá en adelante, para que el final no sea tan malo como fue lo que ya vivimos. Doctor Maisley, muchísimas gracias por estar, por este tiempo. @Nahuel Maisley, para si lo quieren seguir Nahuel Maisley, muy interesante, pueden sacar muchísima información. Aparte, linkea otros estudios a nivel de Estados Unidos. Son cuentas que valen la pena seguir. Cuentas que valen la pena seguir. Cuentas que valen la pena seguir. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos con Posta, en este caso con una breve pausa y ya volvemos. Hoy tiene sabor a almuerzo de trabajo, a grandes socios, a merecer un ascenso, a presentaciones bien hechas, a reuniones que no pueden esperar y se siente mejor que nunca. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Con solo una hora de tu día podés salvar una vida. ¿Sabías que la mayoría de las personas que se recuperaron de COVID-19 pueden donar su plasma? Este plasma contiene los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad y estimular una pronta recuperación. Es simple, es seguro, no duele y es un gran acto de amor. Si donás, salvás. Juntos tenemos futuro. Martín Cicioli, Nancy Pasos, Jane Mamón, Ernestina País, Joe Fernández, Martina Soto Pose. Escuchalos en Rock and Pop Córdoba, FM 93.5, donde vive el rock. ¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Tercer bloque de Posta y nos metemos de lleno en un tema netamente local, netamente... Che, ¿es electoral esto? Tú me estabas preguntando... ¿Es electoral? Sí, en medio de esta pandemia se pueden discutir temas electorales. Demos un panorama porque es algo que está en punto de ebullición en la política cordobesa. Es bien de la política cordobesa y es linterna radical.
parece que no fuera noticia, los radicales siempre dicen que son expertos en internas, pero bueno, en este momento hay una situación muy compleja porque hay grupos que amenazan con judicializar el proceso que se está llevando adelante. ¿Qué es lo que tiene que elegir, Juan? Las autoridades del Comité Provincia ya tienen que ser revalidadas, o sea, los afiliados de la Unión Cívica Radical tienen que revalidar que estas personas nos conduzcan. Exactamente. ¿Quién preside el Comité Provincia y el Comité Capital? Y de ahí es donde ya empieza la rosca para el armado de listas, si van internas o no. ¿Quién preside hoy? ¿Quién maneja el Comité Provincia? ¿Quién maneja? Ramón Mestre, el ex intendente de Córdoba, en su momento de mayor fortaleza política, y la verdad que... Un hombre con gestión, está bien que lo haga. No, pero aparte hay que reconocer algo, y esto algunos radicales por ahí se pierden. Mestre reconstruyó el radicalismo después del desastre que fue las elecciones de 2001-2002. En ese proceso, Mestre fue reconstruyendo el partido y lo viene liderando en los últimos años, en los últimos 10 años, viene él teniendo. Lo que pasa es que las elecciones del año pasado no fueron las mejores, fueron divididos, bueno, y esa interna todavía está latente. Y se está tratando de luego dirimir. de esa derrota en las urnas, todavía siguen peleados, siguen discutiendo. Y de hecho, bueno, tenés diferentes facciones dentro del radicalismo, algunas que están en las bancas oficiales y otras que están en banca de otro partido. Y lo que se cruzan del radicalismo, digamos, del maestrismo al otro espacio, es que compitieron en contra del propio partido. Bueno, y ahora lo próximo que se viene es la interna, en la cual hay una alianza. Pero hay una reunión ahora. Sí, pará, que es complejo. Falta muy todavía, complejo. Porque tenemos a Ardú ahí en línea. ¿Ya está Ardú? Ya está Ardú. Bueno, lo recibimos para que nos cuente la primera pregunta para Orlando Ardú es que el 17 de octubre, si hay fechas claves, ¿se juntan todos los radicales a comenzar a discutir o no se juntan? ¿Cómo anda, Ardú? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. No, a ver, ha habido una convocatoria de un congreso que me parece que no corresponde porque ya la mesa del congreso, de la cual la preside Rodrigo de Loredo, ya marcó la fecha y marcó más que todo un cronograma y la fecha de elección para el 14 de marzo. Y que en ese sentido, me imagino, estamos todos de acuerdo. Ahora bien, el tema a lo mejor pasa por el cronograma. ¿Qué significa el cronograma? ¿Cuándo es la presentación? Para que ustedes lo entiendan, ¿cuándo es la presentación de listas? Entonces, hasta ahora, si el cronograma sigue estando como está, la presentación de listas sería el 27 de octubre. Por eso me parece que puede haber algún tipo de diferencia, ¿no? El 27 de octubre, claro, pregunta Juan, porque justamente son 10 días después de este congreso que ha convocado el maestrismo y sus aliados, que están los núcleos que responden a Miguel Nicolás, al alfonsinismo con Dante Rossi y Piguillem, también estaba los intendentes como Briner de Belleville, digamos, ahí hay una división que está cada vez más grande, Orlando, ¿no? A ver, lo que pasa es que tristemente en el radicalismo de Córdoba tenemos casi más de 8 o 9 núcleos. Yo la verdad la cantidad de núcleos, eso no significa que tengamos pensamientos distintos, pero al tener tantos núcleos eso hace a que haya opiniones divergentes. Pero a mí me parece de que la alternativa como para cerrar este tema de que si interna sí, interna no, a mí me parece de que la conducción actual es una conducción de la cual yo no estoy de acuerdo y hay varios dirigentes del radicalismo que no están de acuerdo. Me parece que es momento de cambiar y de tener algún otro tipo de radicalismo distinto, y para eso no hay que tenerle miedo, o más que todo una alternativa importante sería la interna. Orlando. La interna, desarrollarla este año, seguramente ya no la vamos a desarrollar, en eso nos pusimos todos de acuerdo. O sea que la interna seguramente va a pasar para que la gente entienda, para que la gente entienda y lo sepa, digamos, rápido. ¿Cómo están divididos? ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? ¿Qué dirigentes hay de un lado y del otro? A mí no me parece que haya divisiones. Lo único que sí hay es una conducción actual del radicalismo.
Una conducción actual que con sus errores, y yo creo que ha tenido más errores que aciertos, me parece que quiere seguir, llamémosle, conduciendo el partido. Hay un montón de dirigentes, de las cuales, por ejemplo, estamos en un grupo que se llama Sumar, que bueno, hay dirigentes como de Loredo, como Vicellari, como Negri, como Ardú, como Javier Fabre. Entonces hay varios y que se pueden seguir sumando. Esto no significa de que sea algo cerrado. Hay intendentes también de las cuales tienen la intención de cambiar esta conducción. Después están algunos otros dirigentes que también quieren cambiar la conducción, pero en forma distinta a los pensamientos más horizontales que podemos llegar a tener nosotros. Pero para eso, bueno, insisto, para eso están las internas, para eso yo creo que la unidad en su momento que la conducción actual ha tratado de ver, de formalizarla ahora, lo hubiéramos hecho en mayo del año pasado, que fue cuando pasó la catástrofe, ese proceso que ya sabemos todo lo que pasó. Entonces me parece que la unidad en este momento se puede dar perfectamente a través de la alternativa de la interna, ¿no? Ardú, la única unidad que piensan ustedes es si el mestrismo o Ramón Mestre da un paso al costado. No pasa, ojo, no pasa por la presidencia de Mestre, no, para nada. Pasa por la conducción es todo un partido político. Esta conducción no solo que sacó el 8% en la capital, esta conducción fue la que perdió más de 50 intendencias en todo el territorio, más que todo en el de intendencias radicales en la provincia. A ver, son errores que ha tenido esta conducción. Ardú, en su momento, este fatídico mayo, de la cual nosotros no pudimos llegar a fortalecer un radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, que es más o menos es lo que todos los cordobeses pedían. Bueno, hubo una decisión totalmente distinta y de ir con un radicalismo más que todo personalista y egoísta. Por eso me parece de que es el momento de cambiar esta conducción. Yo no hablo ni de Mestre ni de ningún tipo de dirigentes. Yo hablo de la conducción. Yo creo que hay una conducción que tiene que ser mucho más horizontal, una conducción que tiene que recuperar, llamémosle, este liderazgo participativo y más que todo fortalecerlo, insisto, para estar dentro de Juntos por el Cambio, que es una definición muy importante también, ¿no? Orlando Ardú, muchas gracias por conectarse con nosotros. Tenemos ahora, y le agradecemos la presencia, está también por conectarse para terminar de escuchar la otra parte. Lamentablemente lidera por ahí hacer un cruce, pero bueno, no se pudo hacer, que tiene que ver con el mestrismo. Y ver qué es lo que plantean del otro lado. ¿No? Ardú le reprocha todas las derrotas que tuvo el radicalismo el año pasado a una sola persona. A Ramón Mestre y a su núcleo que lo acompañó y lo viene acompañando desde hace tiempo, ¿no? Los votos al final, viste, por ahí daban, ¿no? Y sí, por lo menos en la capital, sí se podría, sí, exactamente, porque además el problema del radicalismo no es solamente puertas adentro, porque una vez que solucionaste puertas adentro, después tenés que arreglar con los otros. Yo pensé que los Zooms, que toda esta pandemia los iba a acercar un poco, iba a mejorar el diálogo, pero me parece que la conectividad no es la mejor. No, han tenido, me parece, algunos problemas de que algunos querían ir con Meet y otros querían ir con Zoom, parece, porque no se podían reunir. Un momento ideal, está todo paralizado, casi la parte legislativa, los legisladores con poca actividad por gran parte de este año. De todos modos, Juan, hay una cuestión que déjame rescatar, y es digamos, todo esto que estamos contando se da porque justamente el radicalismo tiene una gimnasia de democracia interna que otros partidos no lo tienen. No hay una decisión verticalista como pasa, por ejemplo, en el PJ. Pero cuando hay elecciones del otro lado del charco, se juntan, se alinean todo y vamos para adelante. Estamos esperando que se conecte el diputado nacional Diego Mestre, para que nos dé también la versión de lo que sucede desde el mestrismo, que es el oficialismo dentro de la Unión Cívica Radical, porque lo escuchamos a Ardú, ha sido bastante duro. Así que apenas la producción lo tenga, lo vamos a tener al aire. ¿Qué es, para terminar de pintar el panorama? Por ahora las elecciones son el 14 de marzo, y eso no está en discusión. Lo que está en discusión son los plazos preelectorales, o sea, los cierres
de alianzas, que eso tienen que ser el 17 de octubre, y los cierres de listas. Que pocos partidos los hacen. Exactamente. Todavía hoy el único partido que más o menos lleva un orden interno en nuestro país. Después el resto de los partidos se arman. Es más, hay unos asesores políticos que dicen un candidato se resuelve 1 mes, 2 meses antes de la elección, y si más o menos da en las encuestas, vamos para adelante con ese candidato. No hace falta todo este proceso partidario previo. Bien. En eso hay que destacar lo que hace el radicalismo. Ahora, les trae todas estas complicaciones. Exactamente. Hay un desgaste enorme. Termina horadando la base electoral, tiene hoy el mapa del radicalismo, tiene egos muy fuertes también, de Loredo. Juan Negri, no Mario. Juan es el que está jugando fuerte. Mario Negri está disputando a otro nivel del radicalismo los cargos. Entonces esa es la situación. Diego Mestre, que se suma también, Javier Vicellares, bueno, esa es la situación que tenemos. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando esté Diego Mestre volvemos y si quiere dialogar con nosotros, totalmente con muchísimas ganas lo vamos a hacer. Aparte de esta interna radical, podemos hablar de lo que está pasando a nivel nacional, que son muchísimos los temas para tocar con Diego. Así que nos vamos a una pausa y ya entramos de lleno a lo mejor del programa, que es el último bloque. Hoy tiene sabor a almuerzo de trabajo, a grandes socios, a merecer un ascenso, a presentaciones bien hechas, a reuniones que no pueden esperar y se siente mejor que nunca. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Con solo 1 hora de tu día podés salvar una vida. ¿Sabías que la mayoría de las personas que se recuperaron de COVID-19 pueden donar su plasma? Este plasma contiene los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad y estimular una pronta recuperación. Es simple, es seguro, no duele y es un gran acto de amor. Si donás, salvás. Juntos tenemos futuro. Martín Cicioli, Nancy Pasos, Jane Mamón, Ernestina País, Joe Fernández, Martina Soto Pose. Escuchalos en Rock and Pop Córdoba, FM 93.5, donde vive el rock. ¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Bueno, lo habíamos anunciado. Está en línea el diputado nacional Diego Mestre. ¿Cómo anda, Diego? Buenas noches. Nosotros lo vemos. Buenas noches, Juan, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Gracias por la invitación. No, por favor, recién estábamos charlando de las internas radicales con el diputado provincial Orlando Ardú y fue, yo no quiero ser tan textual, pero fue bastante duro con quienes conducen hoy la Unión Cívica Radical, los trató de egoístas, que se han equivocado mucho, que necesitan una especie de renovación interna. ¿Coincide usted con lo que decía recién Ardú? Bueno, no lo escuché, pero si es así, como ha dicho, evidentemente que no. No comparto en lo más mínimo. Creo que acá hay que hacer un poco de memoria y el que levantó el partido, el que llevó el triunfo al radicalismo, el que posibilitó
que el radicalismo gobierne la ciudad durante 8 años, que hayamos recuperado muchos diputados nacionales que hoy estamos representando el radicalismo, tiene que ver casualmente con la actual conducción, que no solamente tiene mayoría en el Congreso provincial, sino que tiene mayoría en la mayoría de los departamentos, incluido la capital, y dentro de la capital en 12 de los 14 circuitos. Me parece que más allá de las cuestiones personales, porque hay algunos dirigentes que me parece que personalizan mucho las cosas. ¿Hay un antimaestrismo, Diego? Diego, ¿hay un antimaestrismo? Acá me parece, bueno, pareciera que sí en algunos casos, ¿no? Me parece que acá tiene que primar el sentido común, la lógica, y el sentido común y la lógica indican que deberíamos estar pensando en la unidad del radicalismo si realmente entendemos la situación que está viviendo la Argentina, entendemos la situación que está viviendo Córdoba. En el caso de la Argentina se ha perdido 1 millón de puestos de trabajo en los últimos meses, tenemos una pobreza que asciende el 42%, el 57% de las niñas, niños y adolescentes está debajo de la línea de la pobreza, están cerrando empresas, fábricas, comercios. Los jóvenes entre 18 y 35 años, 8 de cada 10 se quieren ir del país. En la provincia de Córdoba está prendida fuego hace 2 meses, tenemos 300.000 hectáreas quemadas, un gobernador que no habla, cumple las restricciones que impone los decretos inconstitucionales del presidente Fernández, y entonces hay que comprender la gravedad de la situación que estamos viviendo. No está el radicalismo para estar ventilando estas cuestiones, y mucho menos no pensar en la unidad del radicalismo. ¿Va a ir a la justicia esto? ¿Termina en la justicia, Diego? ¿Termina en la justicia esto? Porque por lo que se ve ahora las diferencias son irreconciliables, ¿no? No, me parece que hay que esperar a la convocatoria que se va a hacer del Congreso del partido, que está convocado para este sábado 17. Allí seguramente los congresales van a dar la discusión y seguramente habrá que respetar lo que decida la mayoría. Por supuesto, yo no veo por qué haya que judicializar este tema. Me parece que, insisto con esto, hay que entender de que los órganos del partido tienen cada uno su función. El Congreso del partido, en este caso, no tiene facultades para fijar las fechas, no tiene facultades para decidir el representante en el ERCEP. Todas esas facultades le corresponden al Comité Provincia. Entonces me parece que esto hay que ser muy claro. El Congreso seguramente va a dar esta discusión y yo me parece que lo importante es que le llamemos a la reflexión de todos los dirigentes del partido, a que entendamos la difícil situación que está atravesando la Argentina y la provincia de Córdoba, y miremos hacia adelante porque la sociedad también nos está viendo, y por supuesto que quiere un radicalismo unido para que sea la columna vertebral de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. Me parece que eso es fundamental y es lo primero que tiene que haber, más allá de las cuestiones personales que cada dirigente pueda plantear. Ahora, uno los escucha, Diego, hablar en este tono y dice, bueno, es una cuestión. ¿Qué pasa? Se juntan a tomar un café y lo resuelven. ¿Lo solucionan? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces que cuesta tanto que dirigentes que se conocen de hace tanto tiempo, porque muchos inclusive son de la misma generación, como usted, como de Loredo, como Juan Negri, como Vicellares, como Fabre, no se pueden juntar y acordar esto que usted está planteando? Bueno, desde nuestro espacio, por supuesto, conducimos el partido y por supuesto que lo hemos llamado. Hemos hecho infinidades de convocatorias al diálogo y a la unidad. Se ha intentado hacerlo en la legislatura de la provincia. Recordemos que hay algunos radicales que enfrentaron al partido. Estos que ahora salen a decir esto fueron elegidos por un frente electoral que el radicalismo no participaba. Ellos representaron al PRO, al Frente Cívico, de la coalición cívica. Y por otro lado hay otros dirigentes radicales que fueron por la lista 3, pero ahora están en otro bloque. Entonces, me parece que las cosas hay que decirlas como son. Desde nuestra parte están dadas todas las condiciones para que sigamos dialogando, para que encontremos en ese diálogo puntos en común y para que entendamos la difícil situación que está atravesando la Argentina y Córdoba. Yo insisto con esto. ¿Cómo se va a presentar las listas en esta situación donde el COVID cada vez avanza más acá en la provincia de Córdoba? Cada vez
tenemos más casos de COVID. Entonces, es inentendible, la verdad, que algunos sectores del partido se quiera avanzar en esta situación. Acá la lógica indica que este proceso interno hay que posponerlo para el año que viene, y yo estoy seguro que esto va a terminar primando, va a terminar prevaleciendo el sentido común y se va a trasladar todo para marzo del año que viene. Y si no, ¿por qué no se fijan en lo que está pasando en la ciudad de Río Cuarto? Sí, exactamente. Desde el mes de marzo lo iba a llevar a ese lado, las elecciones. lo iba a llevar a ese lado porque ya hace varios meses que se viene postergando la elección a intendente de la ciudad de Río Cuarto, que es bastante complicado, bastante difícil no poder que una ciudad, una de las principales de la provincia, capital alterna de la provincia, no pueda elegir a su representante. Diego, abríamos el programa con el avance del virus en la provincia de Córdoba. Hablábamos que hoy estábamos llegando a los 54.000 contagiados y una de las principales quejas, uno de los principales reproches que le hacen desde la oposición a quienes convocan y a quienes participan en las marchas es que son lugares donde no se hacen los cuidados necesarios, donde se pueden generar algún tipo de brotes. Tengo entendido, Diego, que usted ha participado en la marcha del lunes, de la marcha de ayer en Córdoba. Sí, así es. Yo he participado como un ciudadano común. Me pareció muy importante participar. Fui solo en mi auto, no tuve contacto con nadie, estaban todos muy cuidados. Me parece que en esto también hay que decirlo, más allá de que haya algunos que no hayan tomado las precauciones. Me parece que lo importante de esto es que hablemos de lo que miles de cordobeses y de argentinos se están movilizando en todo el país, donde evidentemente estamos pidiendo que se respete la Constitución Nacional, que se respeten las libertades, que se respete la propiedad privada, que no haya avasallamientos a los derechos de ciudadanos, que se permita trabajar, que se permita circular, por supuesto con los debidos protocolos que tiene que haber, teniendo en cuenta el avance de la pandemia. Pero por supuesto que esto también lo estamos viendo y lo estamos diciendo, y somos muchísimos los argentinos que nos hemos expresado y que hemos salido a las calles ayer. Me parece que esto también es importante y el gobierno debería estar tomando nota, en vez de salir a decir el jefe de gabinete que los que nos hemos expresado no somos argentinos, no somos el pueblo. Me parece que esa es una actitud muy soberbia. Me parece que tendría que estar escuchando al pueblo, deberían estar convocando a la oposición. Nosotros también nos hemos puesto a disposición del presidente, por supuesto, porque venimos presentando iniciativas, presentando proyectos, elevando alternativas para salir de esta difícil situación, y la verdad que el gobierno no escucha para nada. Acá el gobierno debería estar convocando a la oposición, convocando a los gremios, convocando a los sectores empresarios para trabajar en un plan nacional de exportaciones. Esa es una de las salidas que tiene el gobierno para salir de esta difícil situación. Nos hacen falta dólares, nos hace falta que ingresen dólares. Y la Argentina tiene mucho para dar, tanto en el campo como en la agroindustria, como el agregado de valor, con todo lo que tiene que ver con el campo, como así también la economía del conocimiento, que la semana pasada sancionamos una ley que le va a dar herramientas al sector para seguir creciendo. Mestre, es el tercer sector que exporta servicios, 6.000 millones de dólares exportados. Entonces digo, Diego, tendríamos que poner el foco en salir hacia adelante. Diego, vamos a repasar rápido con usted tres cositas que teníamos previstas. Primero, la declaración un poco ya la adelantó de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que decía que los que salieron a la marcha no eran los argentinos. Si la tenemos en pantalla, las ponemos. Esto dejó esta tarde en respuesta un poquito a lo que decía el expresidente ayer, que habló en conferencia de prensa, que habló en una nota en el canal TN. Con Morales Sola, con Joaquín Morales. Segundo, Daddy Brieva, el humorista de Midachi, también, que dijo que si le hubiera gustado... Le dio ganas de hacer bowling por la 9 de julio. Le hubiera gustado, ahí está. Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio, dijo Daddy Brieva hoy. Y quiero repasar con usted cómo lo vio al expresidente Mauricio Macri anoche. ¿Hizo una autocrítica, la autocrítica que se esperaba? ¿Qué reflexión le merece? No la vi a la nota, la verdad que anoche la vi. Sí vi un pequeño extracto de lo que ha salido hoy en algunos portales de los medios de comunicación de internet.
Lo que pude ver me pareció importante hacer que haga la autocrítica, ¿no? Me parece que eso es importante, pero volviendo un poco a lo que ustedes ponían allí en pantalla, la verdad lo de Yadi Brieva no resiste el menor análisis. La verdad que decir eso es de una gravedad muy grande. Imagínense que hay que recordar lo que pasó hace unos años allá en Niza, en Francia, ¿no? Donde murieron 84 personas. Diego, se nos acaba el tiempo. En Nueva York, hace 2 o 3 años también, otro loco que atropelló a 5 argentinos. Decir eso, la verdad, es no entender nada de lo que le está haciendo falta a la Argentina en este momento. Diego, se nos acabó el tiempo. Muy amable por tu tiempo, muy amable por sumarte a posta y bueno, ya prometemos más adelante ampliar un poquito más el reportaje con un diputado que está haciendo mucho y leyes muy interesantes. Roberto Marrabón en la producción, toda la técnica de Canal C, muchas gracias. A Locos por la Musa que nos trae la comida y así cerramos posta. Nos vemos el martes que viene a las 22. Chao, hasta luego, buen fin de semana.